Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a realizar el laboratorio número 7, que vendría a ser el tema de pruebas en un dinamómetro. Vamos a realizar la prueba a un motor diésel C9 y con un dinamómetro de la marca PowerTest. Antes de continuar con el laboratorio, vamos a realizar el ATS, donde vamos a introducir la fecha de la realización del trabajo, la descripción del trabajo y el lugar en donde se está realizando. Vamos a poner también los equipos de protección que se está utilizando y vamos a identificar los riesgos, peligros y las medidas de control que se va a tomar. Vamos a hacer el registro de las tareas antes, durante y después de este laboratorio. Bien, entonces vamos a continuar con la identificación y el checklist del motor y dinamómetro. En este caso tenemos un equipo motor Caterpillar que es electrónico del modelo C9 con una serie de TXD23809 con una potencia de 268 HP y la aplicación se va a determinar con la prueba en dinamómetro. Continuando con la identificación de los componentes, tenemos aquí la campana de succión, también tenemos el FMC Electrical y el sistema de instrumentación. Tenemos las baterías conectadas en serie, tenemos la bomba de succión, tenemos las tuberías que llevan el flujo de refrigeración hacia la torre de enfriamiento y también podemos observar la cabina de control en donde se está realizando el monitoreo. Vemos los sensores o termocuplas acopladas en los diferentes conductos de nuestro motor y finalizamos con el checklist viendo que todo esté en buen estado. Bien, ahora vamos a realizar una breve explicación del funcionamiento de nuestro dinamómetro PowerTest. Bueno, ahora pasaré a explicar el circuito del dinamómetro. Según indica este circuito de dinamómetro, trabaja con 150 Fahrenheit. Tenemos una bomba de 75 galones por minuto o 65 psi que está acoplado con una válvula check, una válvula controladora de flujo, un filtro y también cuenta con una válvula de alivio que es normalmente cerrada que se accionará cuando exceda la presión que se ha configurado, ¿no? Esta bomba alimenta el circuito del dinamómetro y al mismo tiempo también alimenta el circuito de refrigeración del motor C9, que en su funcionamiento de prueba va a generar una temperatura en el fluido de refrigeración que desfogará en el tanque para luego ser bombeado desde el tanque a la torre de enfriamiento, que tiene las siguientes características: wet bulb con 74 Fahrenheit, eliminación de calor a 1000 HP, temperatura de entrada 120 Fahrenheit y descarga de temperatura a 81 Fahrenheit. La torre de enfriamiento funciona con unos ventiladores que se lleva el calor del fluido caliente para luego ser retornado al tanque y poder volver a suministrar el fluido a temperatura normal a la bomba de suministro. Bueno, ahora vamos a iniciar con la prueba que consta de 4 fases en el Pattern Runner, en un programa de fases que vendría a ser la primera fase de calentamiento, que se enciende el dinamómetro hasta que llegue a los 170 grados Fahrenheit. Luego vamos a la fase de potencia. En esta fase la potencia debe ir desde los 0 HP, luego de 50 HP a 100 HP hasta llegar a los 230 HP con 2000 revoluciones por minuto. Luego nos sigue la fase de torque en el cual nos encontramos. Aquí se puede observar que la velocidad disminuye y el torque va aumentando de poco en poco hasta llegar a los 1200 libras pies. Y bueno, finalmente se va a llegar a la fase de enfriamiento, que en esta fase final en donde se apaga el dinamómetro y el motor baja las temperaturas. Continuando con la explicación, tenemos acá nuestro ET CAT que estaba involucrado en paralelo durante
las 4 fases de prueba en el dinamómetro y hemos realizado un data logger con los parámetros que se estaban monitoreando. Acá tenemos los parámetros seleccionados y se obtuvo la siguiente gráfica, el cual podemos observar el comportamiento. Se tuvo como punto de inicio menos 41 segundos con un ancho de 851 en el eje X, y por parte del eje Y, que son los parámetros, se obtuvo en el factor de carga eh, un mínimo de 0 y un máximo de 100, como se puede observar aquí. Tenemos la presión atmosférica, que de mínimo tenía 98,5 y llegó a un máximo de 99. Con la presión de aceite del motor tenemos desde -3 a 623 psi, y la presión de activación de inyección de 2070 a 2300 a 23.870. Luego también se vio la presión de combustible de 24 psi, que llegó hasta los 584 psi, y la presión de refuerzo, que vendría a ser un mínimo de 1 psi hasta llegar al máximo de 157. La temperatura del aire de admisión estaba en 28 grados Celsius y durante el funcionamiento llegó hasta 70 grados Celsius como máximo. Luego la temperatura del refrigerante del motor estaba en 28 grados Celsius, que era la temperatura sin funcionamiento, hasta los 92 grados Celsius, que llegó a temperatura máxima. Y la velocidad del motor, obviamente, como mínimo teníamos 0 RPM, y durante la prueba se llegó hasta 2168 RPM. Terminada la prueba en nuestro dinamómetro, ya podemos obtener nuestro test, el cual nos va a indicar diferentes valores de presión, velocidad, etcétera. En este caso tenemos el test de, de una excavadora 336D con el mismo motor C9, y también de la motoniveladora 16M, que también tiene el mismo motor C9. Entonces, a partir de estos valores procedemos a realizar nuestros cálculos para tener una gráfica de la curva de torque versus las revoluciones por minuto. Eh, Luego, a partir de estos cálculos, también podemos determinar la aplicación del motor, dependiendo de los porcentajes. Bien, entonces primero vamos a calcular la potencia máxima, que para ello vamos a necesitar los valores del torque, que vendría a ser el TQ, CK, COR, TQ, que vendría a ser 909 libras-pies. Y también necesitamos las revoluciones por minuto, que vendría a ser las 1300 RPM. Bien, entonces todo eso lo multiplicamos y lo dividimos entre 5252, y vamos a tener una potencia máxima de 225 HP. Luego, de la misma fórmula vamos a partir a calcular el torque. Simplemente vamos a despejar. Sabemos que nuestro torque es de 213 HP para, la excavadora, 213. Y las RPM ya las sabemos que son 1300, pero esta vez vamos a multiplicar por el 5252, que vendría a ser el despeje de la fórmula, entre 1850, que es la velocidad. Entonces el torque va a ser 604 libras-pies, y luego procedemos a calcular la reserva del torque,
que vendría a ser el torque máximo menos el torque mínimo entre este torque mínimo multiplicado por el 100%. Ya sabemos que el torque es de 909 menos los 604 que habíamos calculado de torque entre 604 que vendría a ser una reserva de 50.49%. Entonces, con estos cálculos ya podemos hacer nuestras curvas y también calcular el drop, que vendría a ser el valor máximo menos el valor nominal o mínimo entre este valor de 1850. Y tenemos un drop de 8.65%. Acá se realizó la gráfica. Tenemos el 909 que vendría a ser el torque a 1300 RPM y también la potencia a 1850 RPM y la reserva que está en el eje Y de 50.49% y las RPM en el eje de X que como máximo es de 2010 RPM. Bueno, como nuestro drop es de 8.65%, podemos decir que la aplicación de este motor vendría a ser para maquinaria pesada, ya que está entre el rango de 7% a el 10%. El mismo procedimiento se realizó para el informe de la motoniveladora 16M. Se ha realizado el cálculo de la potencia máxima, el cálculo del torque, que vendría a ser 669.63 libras-pies, una potencia máxima de 209.977 HP y una reserva de torque de 37.23% y el drop está en el 7.5%, que también vendría a ser una aplicación de maquinaria pesada porque está entre el rango de 7 a 10%. Y bueno, se realizó la curva de RPMs versus el torque. Como hemos calculado, el torque máximo según el informe es de 2150 y tenemos 919 HP a 1200 RPM. Ahora para finalizar tenemos las siguientes conclusiones, el cual hemos logrado identificar los puntos de diagnóstico del motor C9, logramos determinar la aplicación de los motores según el porcentaje del drop. También el motor C9 de la motoniveladora y la excavadora pertenecen a una aplicación de maquinaria pesada debido a los valores del drop que están dentro del parámetro del 7 al 10%. También logramos determinar los valores mínimos y máximos obtenidos por el ET durante la evaluación del dinamómetro. También logramos realizar el cálculo de la potencia máxima, torque, reserva del torque, para graficar las curvas de potencia del motor C9 y determinar la aplicación que tiene estos motores.